Nuestra serie Teorías de la Comunicación. En nuestro video número 8, el día de hoy, platicaremos sobre los influencers o líderes de opinión. Y nos referiremos también a la influencia personal en dos pasos, esta teoría de Paul Lazarsfeld. Empezamos a introducir un poco de conceptos para entender lo que es un líder de opinión. Se le define como aquella persona que puede influenciar de manera deliberada la forma en la que las personas piensen y o actúen, y estas personas son fuentes confiables de información o de noticias cuyos decires o comentarios o afirmaciones pueden ser tomados justamente como un modelo a seguir por un grupo social o una comunidad determinada. Por su parte, otro concepto que no es el mismo que el líder de opinión es el líder de medios. Aquí las personas que son consideradas líderes de medios influyen en las personas a través de los medios masivos de comunicación en general, y como una característica tienen el ser personas cuya credibilidad, reputación e imagen pública son buenas o positivas. Los líderes de medios pueden ser también líderes de opinión. De hecho, debieran ser líderes de opinión los líderes de medios, y no necesariamente en el caso contrario, un líder de opinión debe ser un líder de medios, ya que el líder de opinión no necesariamente puede ejercer su liderazgo a través de un medio de comunicación tradicional o tampoco digital. Puede ser cualquier otro tipo de manifestación donde se presente. Tenemos aquí la figura de Paul Lazarsfeld. Él nace en Viena en el año de 1901, tiene un doctorado en matemáticas por hablar sobre la teoría gravitacional de Albert Einstein, y obviamente es un muy destacado sociólogo y estudioso sobre todo de las relaciones humanas y de los procesos de comunicación. Él inicia un proyecto con otros dos autores investigadores, Merton y Katz, desarrollan esta teoría, la teoría de los dos pasos o de doble flujo. Este es un modelo que es antecedente en los siguientes elementos. Recordemos la teoría de Laswell, en donde se hablaba de la aguja hipodérmica y del poder desmedido que tenían los medios de comunicación sobre la decisión o la forma en la que impactaban la conducta de las personas. Aquí el precepto inicial es justamente dejar de ser una masa homogénea, la audiencia o el público, ya que los individuos son diferentes entre unos y otros, y por lo tanto su exposición a los mensajes de los medios de comunicación responderá más a estos dos elementos, a los intereses personales y a las predisposiciones y o de alguna manera a los referentes con los que cuente. Se confirman escalas de efectividad desigual en los efectos de campañas electorales, que es donde se empieza a probar este modelo en los años 40 del siglo pasado, sobre las distintas audiencias, viendo variables sociológicas y no psicológicas que son las que determinan en un momento dado, en el caso específico del ejercicio, las preferencias electorales. Se llega a la conclusión de que los efectos de la comunicación de masas son limitados, es decir, no tienen un impacto total sobre las masas y representan solamente uno de los circuitos de circulación de mensaje y por lo tanto de construcción de opinión en la sociedad, pero hay muchos otros elementos que también impactan. Entonces, la evolución es de un tipo de comunicación masiva con un impacto a un tipo de público más determinado. En la campaña electoral entre Willkie y Roosevelt es cuando se empiezan a hacer estos ejercicios en Ohio y en algunas otras ciudades. Se habla de la influencia personal, que es lo que determina el comportamiento,
y se asevera en este contexto que los medios de comunicación no cambian las actitudes directamente, sino que necesitan otro tipo de pasos, otro tipo de agentes u otro paso, por eso se le llama de dos pasos, para poder lograr ese impacto. Veamos. Nos dice aquí que las personas tenían un contacto limitado con los medios y la información que recibían de personas que sí la habían obtenido de primera mano, es decir, había una figura intermedia entre los medios y las personas. La información pasaba de los medios a aquellos individuos realmente informados, líderes de opinión, como ya vimos, y esta información los líderes de opinión la retransmitían por canales más interpersonales o más directos a otros individuos, donde además de tener menor contacto con los medios, tenían mayor cercanía y credibilidad con estos líderes de opinión. Los líderes de opinión no solo pasaban información, sino que también le agregaban su propia interpretación a los hechos, que era lo que hacía justamente que las personas lo asimilaran. Y aquí lo tenemos gráficamente en los primeros modelos de comunicación. Los medios de difusión o de comunicación impactaban directamente en las masas. Se partía entonces en el precepto de que los individuos eran aislados y constituían justamente una masa homogénea, que era la que se dejaba influir y actuaba en consecuencia directa sobre lo que estos medios decían. El planteamiento de Lasarfeld y sus socios es que los medios impactan directamente sobre líderes de opinión y estos a su vez impactarán sobre los individuos en contacto social con este líder, que este grupo será mucho más homogéneo en sí y no tan homogéneo con este o con este otro que tenemos acá. Pueden ser completamente diferentes o pueden guardar ciertos rasgos o ciertas similitudes. ¿De qué líderes? Aquí en esta parte, en donde están los medios, ahí es donde ubicamos los líderes de medios, que decíamos pueden ser a su vez líderes de información, perdón, líderes de opinión. Y aquí los líderes de opinión puede ser el personaje, puede ser un padre de familia, puede ser un profesor, puede ser el de la peluquería, puede ser un político, puede ser un deportista, puede ser un cantante, puede ser un sacerdote, cualquier figura que tenga influencia sobre estos demás elementos. Y ahorita, hablando de influencia, tenemos otra figura, la de los influencers, llamados, antes de pasar a los influencers, aquí lo vemos reflejado eso que acabamos de decir, ¿no? Los líderes de opinión y las masas de audiencias, que ya son participantes activos pero segmentarizados. Finalmente refuerza. Hablábamos entonces de los influencers, ¿sí? Y para poder entender qué es un influencer, veamos una definición. Con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor, es decir, un influenciador o un determinador interesante para una marca, para un producto o para una idea en particular. Es una persona pública que se hace famosa generalmente a través del internet y se encuentra en el ámbito digital. Ahí es donde tiene su principal ámbito de influencia. Por eso es que este término en inglés está más relacionado con la parte digital que en un esquema tradicional. Son celebridades con miles o millones, ahorita vamos a ver una tabla de seguidores en redes sociales. Pero un influencer cada vez puede viralizar contenidos, es decir, cuando hablamos de viralización nos referimos a la multiplicación y propagación de lo que tú quieras, de ideas, de mensajes, de pensamientos, de videos, del texto, de lo que sea. Y se incide en la decisión de consumo de sus admiradores, marcando una tendencia, pero específicamente, esto es importante, de sus seguidores, de sus admiradores, no de la población en general.
Y las organizaciones, las empresas los contratan, las marcas para el desarrollo publicitario y también puede darse en el terreno de la política. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, en el tema de belleza, quienes son los que a nivel mundial tienen una destacada presencia, el tema de ejercicio, de fitness, quienes son los que están en el top, en el hogar. Y aquí, por ejemplo, tenemos este cuadrito de los influencers más populares, específicamente de youtubers. Pueden ser youtubers, pueden estar en Instagram, pueden estar en Twitter, pueden estar en YouTube, en Facebook, ya dijimos, o en cualquiera de las otras, LinkedIn, cualquiera de las otras redes sociales pueden encontrarse. Y específicamente esta tablita de youtubers, podemos ver aquí la cantidad de seguidores que tienen. Por ejemplo, pensemos en estos 5 primeros, 23 millones de suscriptores, 22 millones, 18 millones, 17 millones, ¿sí? Estamos hablando de más del 10% de la población en este país, más del 20% es quienes lo están siguiendo, y estos son los que están marcando de alguna manera las tendencias en términos de influencia sobre los ciudadanos, en este caso específico en nuestro país. A nivel mundial, en el tema tenemos esta tablita en donde Ronaldo, fíjense la gran cantidad que tiene de seguidores, tiene más seguidores que habitantes mexicanos o habitantes en este país. 165, 158 y así 130 millones, vamos bajando hasta aquí encontramos pues deportistas, actores, cantantes. Fíjense, es muy interesante cómo National Geographic, que no es una persona como tal, sino es un ente que tiene que ver con la naturaleza, con los documentales, con la protección ambiental, etcétera, está insertada en este grupo de manera interesante. Ahora ya vimos lo que es un líder de opinión, ya vimos lo que es un influencer. Tengamos en claro entonces que son dos conceptos diferentes, uno del otro. Ambos importantes y ambos, por supuesto, determinantes en la influencia sobre la... Aterrizando, el líder de opinión logra notoriedad gracias al conocimiento que tiene sobre algún tema en particular. Puede potenciar información, no necesariamente influye, pero sí él da su punto de vista y generalmente la gente le hace caso por esa respetabilidad, por esa buena imagen con la que cuenta. Y el influencer puede que no tenga la misma notoriedad que un líder de opinión, ya que no llega a toda la población, pero sí influye en un determinado grupo de personas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un influencer que es Luisito Comunica, se le llega a 22 millones de seguidores, ¿no? Pero a lo mejor un comunicador como Lorente Bola, bueno, ya lo corrieron, pero Denise Merker o cuando estaba en su tiempo Joaquín López Dóriga, pues llegaba a más de 40 millones o 50 millones de públicos obviamente muy diversos. En otras palabras, en resumen, podemos aquí encontrar que el líder de opinión básicamente lo que hace es transmitir información y obviamente generar una respuesta. Pero el otro, es decir, el influencer, él sí aprovecha la afinidad que tiene con sus seguidores, que forman parte de ese mismo grupo y tiene muchos elementos o muchos rasgos que hace que uno siga al otro. Eso es básicamente lo que diferencia a uno del otro. Y es importante entonces tener aquí presente el modelo de los dos pasos o doble flujo de Lazarsfeld, porque de alguna manera la vigencia que tiene este modelo se está demostrando en el poder que están adquiriendo los influencers, y será interesante analizar más adelante quién tiene más penetración y quién tiene mejores resultados. El líder presencia y paciencia
a esta sesión. Espero no hayas terminado como algunos de nuestros estimados cadetes y yo te veo en la próxima. Muchas gracias, buena tarde, buen día, buena noche, chao.